mañana. Está todavía ahí, mira, no voy a pasarle la vez pasada. Ya, ahí está. No. Hola, hola, muy buenas tardes amigos. Les saluda su amiga Yesenia Arévalo. Este es su programa El Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia. Nuevamente me acompañan aquí dos grandes amigos profesionistas del derecho. Por aquí de este lado como co-conductora, mi gran amiga, abogada penalista Yesenia Aglaet. Y de este lado nuestro invitado de lujo, el doctor Fernando Calderón Sosa. Él nos va a hablar de un tema muy importante. Antes de entrar en el mismo de lleno, les quiero informar que estamos transmitiendo desde el despacho Martínez Guerra y Asociados, ubicados aquí en el centro de Monterrey. Entonces, para dar una pequeña presentación o una breve reseña de la semblanza curricular de nuestro invitado, procedo a la misma. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Carlos Liedberg. Tiene una maestría en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Interamericana del Norte, Campus Monterrey, un doctor honoris causa por la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Tiene registro ante el Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, como perito en grafoscopía, perito en documentoscopía, perito en dactiloscopía, perito en informática forense, perito en hechos de tránsito terrestre, perito en evaluación integral forense. Actualmente es el coordinador de peritos del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, a esta asociación a la cual una servidora pertenece y obviamente pues también el maestro. Próximamente nuestra gran amiga también, Aglaet Yesenia, así es. Bueno, entremos de lleno al mismo, ya que la vez pasada, bueno, sí empezamos muy tarde, casi a las 8, 7:49 si no mal recuerdo. Entonces ahorita sí quisiéramos pues iniciar ya, ¿verdad? Vamos de lleno a lo que viene siendo el tema. Vamos a hablar de lo que es la importancia del peritaje de avalúo en el juicio. Entonces, antes que nada, el proceso de evaluación, pues obviamente sabemos que se conforma por un conjunto de fases sucesivas de la operación, y para realizar este trabajo, pues inicia desde su solicitud hasta la emisión del dictamen. Entonces vamos a entrar de lleno a la misma y empezamos con la primera pregunta. Okay. Yo antes quisiera darte una breve reseña más o menos de cómo es lo que vamos a hacer. Perfecto. Y para qué ese juicio se pide por lo regular, y la función que le dan muchos abogados. Aquí es importante que cuando el abogado pide un avalúo, especifique para qué efecto lo va a querer. En juicio mercantil, oye, es que soy parte actora para adjudicar, oye, soy parte demandada, me quieren quitar mi bien. ¿Por qué? Porque muchas veces en eso se puede más fácil ayudarlos a que hacerles el avalúo salga con mejores condiciones para el abogado de la parte que es. Claro. ¿Sí? La otra, en cuestiones de matrimonio, cuando se dividen los bienes, hay gente que te pide hasta el menaje de la casa, que es algo usuario, pero se da. Entonces, en la situación también de los juicios laborales, también muchas veces ahí se da en la junta cuando el patrón pues, tiene la maquinaria y todo eso. Entonces, nosotros hacemos evaluaciones desde maquinaria, vehículos, ¿qué más se puede decir? Casas, todo lo que se pueda evaluar, obras de arte, y joyas también, ¿sí? Okay. En la situación de las obras de arte se toma mucho en cuenta lo que son las corrientes, ¿sí? ¿Qué corrientes barroco, todo ese tipo de señales que nos da la pintura, el autor, si tiene en una galería alguna exposición, tenemos que ir a verla físicamente para ver qué valor tiene en el mercado, y sobre eso hacemos una ponderación para ver el valor que tiene ese cuadro, ¿sí? Claro. O sea, no es algo muy sencillo. Tú me dices, ay, pues es muy fácil, pero no, porque hay muchas falsificaciones. Entonces, claro, en ese aspecto. En el caso de las casas, es muy interesante, ¿no? Porque es algo que da hasta a lo mejor extrañeza, porque tienen que ver la situación en la que están
te puedo decir, orientadas, ¿no?, al noreste, al este, que si les pega el sol, ¿eso afecta su valor o no afecta el valor? Depende de la zona donde se encuentra. ¿Sí? Muchas gracias. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué se toma en cuenta para un avalúo de un bien inmueble? Ok, lo que tomamos en cuenta nosotros es uno, la ubicación. Ajá. Es indispensable. ¿Qué documentación también te pedimos? La documentación que pedimos es el recibo del valor catastral, y no tanto por ver si lo pagas o no lo pagas, porque yo necesito ver con la escritura junto con el del valor catastral del recibo, necesito ver que estén consideran los metros, ¿sí? Entonces, esa es una parte bien importante. Dos, la ubicación de las condiciones generales de la propiedad, ¿sí? El número de recámaras, la conservación, los años que tiene la propiedad, ¿no? Entonces, prácticamente todo eso tomamos en cuenta para hacer un avalúo de una propiedad. Doctor, en caso de que no tuvieran algún documento que usted acaba de referir, ¿qué puede hacer el cliente en este caso? Bueno, en este caso hay gente que nos acerca, nos ha dicho, yo no tengo lo del valor catastral, Claro. el recibo el recibo del catastro. No importa, con el puro recibo, la pura escritura. En la escritura viene la especificación también en metros y las colindancias, que es lo que a nosotros nos importa más, saber las colindancias para determinar ese avalúo. Ok. Doctor, ¿en qué Muchas se gracias. basa usted para hacer un avalúo de un bien inmueble? Mira, yo prácticamente me baso en las ubicaciones de las propiedades, en las colonias o municipios que se encuentren. Pero en sí, lo que hacemos nosotros para determinar un avalúo es, a lo que voy es, no llegamos y decimos, por ejemplo, estamos aquí en el centro, y decir ahorita, pues estamos en el despacho de aquí, licenciado, estamos aquí, y pues aquí me gusta el metro, a lo mejor a 3,000 pesos el metro cuadrado. Claro. No es así. Sí, lo que nosotros hacemos un estudio de mercado, vemos las propiedades de la zona, el valor que cuestan, se saca una ponderación y sobre eso determinamos el valor del metro cuadrado. Y en base a unas tablas que tienen las inmobiliarias, que con eso nos apoyamos también nosotros para determinar el valor del metro de esa zona. Ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué documentos se basan para determinar el valor de un bien inmueble? ¿Qué se Ok. toma en cuenta? Ok, nosotros lo tomamos en cuenta, determinamos, como te decía hace rato, la escritura y la copia del recibo del predial. Esté pagado o no esté pagado, nosotros lo ocupamos para poder saber qué es lo que tenemos por ahí. Muy Ok. bien. La siguiente pregunta, doctor. Va a decir que cómo No, adelante, las que sean. pregunto con esta. ¿Cómo se calcula exactamente el metro cuadrado? ¿Nos podría explicar más de este tema, como detallar Ok. un poquito más a fondo? Sí, te lo voy a detallar. ¿O Mira, algún ejemplo? Mira, Claro. no traigo aquí mi máquina, pero si no, pues los voy a detallar ahorita aquí. Por lo que les decía, sacamos un promedio. Ok. En ese sentido, buscamos lo que te van a decir, oye, ¿cómo lo vas a depreciar? Bueno, lo deprecias en base a la edad de tiempo de la propiedad, ¿sí? Ubicaciones, el acceso, y lo vas depreciando, ¿sí? Ahora, también es bien importante, tienes que ver los valores del metro de construcción, ¿sí? Entonces, si es una construcción nueva, pues obviamente no vas a depreciarla, pero si una construcción ya tiene más de 40 años, pues obviamente va a ser un poquito más depreciado. Entonces, en base a esas condiciones y estados de conservación, es que nosotros dictaminamos o hacemos el avalúo que esté muy abajo. ¿Por qué? Pues mucha gente dice, está muy abajo, vale más. Es que le dan un valor sentimental. Y no es tanto el valor sentimental, es el valor real. Es el valor real. Es el valor real en base al tiempo de construcción, en base a esos factores que estoy comentando, de ubicación, conservación de la propiedad, son esas cosas prácticamente que nos damos cuenta. Entonces, en base a eso, nosotros dictaminamos un valor, ¿sí? Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí. Sí, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se hace el avalúo de una arte? ¿De un qué? De un arte. De una obra de arte. De una obra de arte. Es lo que te De lo decía de los hace cuadros, rato. por ejemplo. Ajá. Los Supongamos cuadros, doctor. vemos la corriente, qué corriente es, sobre qué corriente va a estar, quién es el autor, y buscamos en ciertas instituciones
este autor que está, por ejemplo, esta obra de arte debe estar registrada, ¿sí? Para que tenga un valor. Si no Ok. está registrada, pues no va a tener el valor, pero y en base a eso vemos los demás, las demás obras de arte del autor en alguna galería, y en base a eso se hace un estudio, y obviamente se determina el valor comercial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, no, pues que vale millones. Pues sí, vale millones, pero no está registrado, ¿sí? No se encuentra registrado. Las obras de arte deben de registrarse, bien importante que se registre. Por ejemplo, doctor, luego hay obras de arte muy bonitas y muy antiguas, pero como tú referías hace un momento, si no están grabadas o no están registradas, entonces pierde su valor. No es que pierda su valor, pero no va a valer lo mismo que si estuviera registrada. Va a valer, va a tener un costo, sí va a tener un valor, pero no va a tener lo mismo que si estuviera registrado. O sea, Claro. hazte cuenta que con eso lo estás depreciando. Se está depreciando el cuadro, el valor del cuadro. Claro, entiendo, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Cómo se hace, bueno, cómo se puede saber lo que es oro en las joyas? Ah, ok, mira, por ejemplo, por ejemplo, los joyeros que dicen, ay, mancha, no mancha, usan su papelito, ¿no? Claro, claro. Entonces, aquí hay un agua que se llama agua regia, que Ok. se prepara en base a ciertos ingredientes. Entonces le echa al oro, y si se empieza a manchar o despintar, pues no es oro. Si queda fijo, se podemos determinar con ese arte, podemos determinar si es una joya de verdad, si es oro en realidad, ¿sí? Este líquido que refieres, doctor, tú lo preparas, Se prepara, nosotros ok. lo preparamos, ahí son los ingredientes que todos los joyeros lo tienen. Usted puede ir con el joyero y vende agua regia y te la va a vender, y tú puedes echar a tu joya y vas a ver si es de verdad o de Claro. mentiras. Y en base al final la báscula, se ocupa una báscula para hacer un gramaje para determinar el avalúo de las joyas. Doctor, ¿y usted nos podría decir qué ingredientes utiliza? Mira, no te lo puedo decir porque no traigo ahorita aquí la receta, si no, pues te la había traído, pero no traigo la receta. Ok, no puede estar No todo. traigo la Eso receta. no. Bien. Muy bien. Y por ejemplo, el peritaje en autos. En autos. Ajá. El peritaje en autos es muy bonito. Creo que es el asegurador, siempre. Oye, pues se lo va a evaluar sobre el libro azul. Sí. Sí, la ciudad tiene todo el derecho de evaluar sobre un libro azul. ¿Por qué? Porque así lo especificó la carátula de tu póliza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tú dices, oye, lo quiero para un juicio ejecutivo mercantil. Entonces, ahí tú haces el avalúo en base a, Sí. en base a al valor comercial, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué es lo que vas a pretender tú, qué lo vas a querer tú? Pues obviamente, como parte demandada, lo que voy a querer es que le des el valor real, no que me lo des un libro azul. Entonces, ahí es bien importante que tú busques el hacerlo por el valor comercial, no por el libro azul. Eso es a criterio. Digo, tú me pides un avalúo de un vehículo para un juicio de remate de un juicio activo mercantil, yo te lo haría sobre el valor comercial, no sobre el libro azul. Bueno, sí, bueno, pero ¿por qué? Porque yo no soy obligado, porque no está pactado. Entonces, si hubiera pactado, pues a lo mejor tiene que ir sobre el libro azul. Doctor, en este caso, ¿qué puede hacer la gente que nos está viendo, que está siguiéndonos en redes sociales? Que bueno, a más de uno nos ha pasado, incluso nuestros clientes, que bueno, han tenido daños culposos por accidente de tránsito, que han perdido su vehículo en su totalidad y que bueno, las aseguradoras se basan en el libro azul. ¿Qué pueden hacer Es que, ellos? mira, yo también tengo experiencias de ese tipo. Ya me pasó. Perdí Sí. como Yo también 90,000 tengo pesos por experiencias ahí de en ese eso. tipo. Yo lo que sugiero, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, se llama monto, le llaman el monto pactado. O sea, tú pactas el monto de tu carro y obviamente tu póliza sube, pero sí se puede subir ese monto. Tú tienes que hablar con la aseguradora y la aseguradora te da Oh, eso no sabía. otro precio. Sí. Entonces sí hay manera. Si hay manera de subir el precio, por ejemplo, en el libro azul tu carro va a valer, a lo mejor vale 50, pero si es a valor pactado, lo puedes pactar, te sube que 40,000 pesos más o menos, 30,000 pesos más. Dices, sigue estando bajo, sí, pero ya no es lo mismo que te estaban dando 50,000 pesos. Y obviamente eso te ayuda mucho para la situación de cuando vienes y chocas, que dicen, hasta cierto punto eso te lo declaro pérdida total. Entonces se amplía ese margen para que no te lo den como pérdida, sino es el margen, es un margen mayor que tienes
de recuperación del carro en cuanto a piezas. Claro. Claro. Doctor, siguiente pregunta. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo se hace el evalúo en maquinaria? La evaluación en maquinaria. Mira, la evaluación en maquinaria es bien importante. Uno, necesitamos saber esa maquinaria para qué va a servir, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó hacer un avalúo de embutido, de unas máquinas de embutidos y de longaniza y muchas cosas de esas. Lo que hicimos ahí es, por ejemplo, las ollas que son de acero inoxidable. Entonces tenemos que ver sus capacidades, tenemos que ver para lo que es lo que se ocupa, y en base a ese valor que se les da el valor de nuevos, se hace una depreciación muy mínima. ¿Por qué? Aunque van a decir, bueno, ya es viejo y no sirve. No, sí sirve, porque le están sacando una utilidad. Es como, por ejemplo, en el caso de las rentas. Claro. O sea, puede ser una casa muy vieja, pero te está dando una utilidad, te está dando una renta. Sí. Igual con ese tipo de maquinaria, sí se deprecia, pero muy poco, porque al final te está dando una utilidad, siempre y cuando sirva, porque si es máquina obsoleta, bueno, pues ya, no te puede dar ningún costo, sino al contrario, se tiene que sacar, o se tiene que hacer un valor muy bajo en ese sentido, pero cuando es maquinaria que es para producir, Maquinaria pesada, por ejemplo, se les da un valor muy especial, ¿sí? Se hace una comparativa de para qué es, para qué sirve, y digo, en el estudio que nosotros hacemos para hacer la evaluación, de qué es, para qué sirve, y cuánto lo que está generando de utilidades a la empresa. Y en base a eso se le hace un valor a la maquinaria, obviamente ya con su depreciación, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar unos saluditos por ahí. Bueno, antes que nada, quiero hacer mención que tenemos aquí a la licenciada Jocelyn. Viene ella en representación de una fundación que ella lleva a cabo, que ella preside, es Fundación Sembrando Fe. Un poquito más adelante vamos a entrar ya a detalle en este tema, donde nos va a hablar de la misma. Por ahí también nos acompaña el abogado Rolando, pero está detrás de cámaras, aquí no puede visualizarse por aquí. Bueno, primero que nada por ahí, un saludo para Gilberto Garza. Saludo, licenciado. Dice un tema muy importante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias, igualmente. La licenciada Norma Salas, buenas noches, licenciada Norma, ella es también miembro del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Dice, gracias por compartirnos un poco de su amplia experiencia en el tema. Le está dando las gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería no creo que debe ser 9. ¿Cómo se realiza el evalúo de vehículos y en qué nos basamos, doctor? Mira, como te decía, el evalúo de vehículos, vamos a basarnos sobre el valor comercial, no sobre el valor del libro azul. Ojo, aquí es bien importante aclarar en cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, con las aseguradoras, con las aseguradoras está pactado y va a estar siempre pactado que es el libro azul, siempre va a estar pactado, ¿sí? En una contienda judicial, por ejemplo, de un pagaré, de una deuda de ese carácter, no está pactado que sea por el libro azul. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Que se tiene que hacer el avalúo sobre el valor comercial. Doctor Fernando, no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, cuando nosotros solicitamos un dictamen pericial por avalúo comercial, cuando son de daños culposos en este caso, siempre pedimos el avalúo comercial del vehículo y luego solicitamos los daños. Ok, sí. ¿Ahí cómo le haces para llevar a cabo ese dictamen pericial? Son dos escenarios diferentes dentro del mismo dictamen. Okay. Tú me dices, ok, el valor vale tanto, pero ¿en qué me baso yo para sacar ese valor? 1, en valor piezas, y 2, en valor horas hombre que se tarda por poner esa pieza. Hay un tabulador, existe un tabulador que te dice, por ejemplo, cambiar una fascia 8 horas con valor de tanto. Entonces, en base a esos valores, a esa tabla que existe, se va haciendo el avalúo de tanto por la calma de la pieza del daño como por el monto, el otro monto, ¿sí? No sé si te pasa, Fernando, bueno, que nos gustaría que profundizar un poquito en este tema, que hay piezas que quedan inservibles, que son piezas mecánicas, y esas nunca se llevan a cabo
la valoración o el daño Es de que, esa por ejemplo, pieza y no se toman en cuenta en los dictámenes periciales. por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, un cofre. Así es. Tú dices, oye, ¿se puede arreglar? No, no se puede arreglar porque hay cofres que son de aluminio. Entonces, cuando un cofre es de aluminio, de ciertos carros, digo, ¿qué me pasó? No se puede arreglar. Entonces tienes que hacer el avalúo de cuánto vale ese cofre. Sí, porque en ¿Sí? este caso Uno, es el cofre, por ejemplo, el cofre dices vale 10,000 pesos. Ok, el cofre vale 10,000 pesos, más las horas hombre. Las horas hombre son, te va a decir un ejemplo, el tabulador. De hora hombre son 2 horas poner el cofre. 2 horas. Y esas 2 horas tienen un costo de, ¿qué te puedo decir? 1,000 pesos. Entonces, ya no te costó 10, ya fueron 11,000 pesos en cuanto a la mano de obra y en cuanto a la reposición del objeto. ¿Sí? En el caso del motor, dices, oye, se me descompuso o se rompió el radiador. Ok. Entonces, ok, entonces dices, bueno, eso, el radiador de mi carro vale tanto, más las horas, hombre, para trabajarlo, hacer el cambio del radiador, te voy a decir, son 6 horas, por decirlo. Entonces, esas 6 horas tienen un costo de tanto. Entonces, es más o menos como se sacan ese tipo de daños. No sé si te has fijado, Fernando, pero en los dictámenes periciales nunca toman en cuenta el daño de la pieza de los vehículos. Toman lo superficial, pero nunca la pieza. Es que mira, la verdad, los fierros es muy difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que al momento no sabes qué desgaste tenía. ¿Sí? Uno, el desgaste. Que se tiene que tomar en cuenta, sí se tiene que tomar en cuenta, pero no se toma en cuenta porque no lo piden. ¿Sí? Es como, por ejemplo, a mí me pasó con el del seguro de las llantas. Que te dicen, oye, es que ya estaba desgastada y te tengo que poner igual. O sea, eso no es cierto. O sea, tienen que ponértela nueva. No porque ya se desgastó. No te la tienen que dar medio usada. No, debe ser nueva. Debe ser nueva. Así es, debe ser nueva. Okay. Es imposible, por ejemplo, y es lo mismo con las piezas mecánicas. O sea, no te puedo dar una pieza mecánica usada. Porque no se puede. Inclusive hay aseguradoras, de hecho, he platicado hace rato con un compañero que él se le estrellaron la fase de su carro. Entonces habló con la aseguradora y me dice, es que la fase es nueva, la que trae ahorita, nada más se estrelló. Y se la tienen que cambiar por otra nueva. No por una que esté medio nueva. No por otra que esté medio nueva, por otra nueva. Y fíjate, Fernando, que muchas personas tienen como que el criterio de te la doy como la tenías, así como estaba, nueva, seminueva, usada, pero entonces aquí lo correcto es que se cambie. Se cambia completa la pieza nueva. Y ya sube mucho el valor, ¿te das cuenta? Sí, digo, a mí también se me hizo primero que me dijera esto, dije, pues sí tienes razón, porque no te, o sea, te la tienes que comprar nueva. Bueno, entonces supongamos que en unos daños culposos por accidente de tránsito, yo pierdo quizá mi cofre, tiene que ser completamente nuevo, no tiene que ser reparado. Claro. Y los peritos aquí cometen el error de cobrarte lo que vale el enderezado y pintura. Siempre y cuando no tenga reparación. O sea, eso sí te lo comento claro. Tenga reparación, por ejemplo, un cofre de aluminio a un cofre de fierro es muy distinto. ¿Por qué? Porque el cofre de fierro es más resistente y puede fundirse y puede repararse. Pero un cofre de aluminio jamás se va a poder arreglar porque se descuadran. Pero lo que te ponen en el dictamen pericial en uno de aluminio es la reparación del enderezado y pintura. No, es que no se puede reparar esos cofres. O sea, te lo digo, no se reparan. Esto es perfecto porque, bueno, todos nuestros seguidores que nos están viendo ya saben que cuando tengan un asunto de este tipo, tiene que ser totalmente cambiado, nuevo, no puede. Sí, no puede ser que sea usado o reparado. Claro. Bueno, aquí dice la licenciada Norma Sala, las aseguradoras hacen un avalúo muy bajo, de lo que estábamos hablando hace un ratito. Sí, porque está pactado en base al libro azul, exactamente. Por eso tiene que ser un valor pactado, para que suba poquito. ¿Sí? Okay. Eso ya se maneja directamente con la aseguradora. De hecho, las empresas, no sé si has visto, las flotillas te cobran como que el 10% más y te dan una lanita extra, como 20,000 pesos más. No había visto eso. Sí, te digo porque, bueno, ahora que yo cobré uno hace unos meses por un accidente de tránsito y sí tenía por ahí el 10%, me dieron el 10% más. Ah, pero estaba por flotilla. Exacto. Es que muchas veces, es que algunas empresas ocupan lo del valor pactado. Sí, el valor pactado. Por ejemplo. Pero no te ponen los 40,000 pesos que tú mencionabas hace un rato, o sea, ellos te ponen una cantidad poquita para darte 10,000 pesos. No, más. lo que pasa es que el valor, si tu valor del carro está en el libro azul 70,000 pesos,
te dan el valor más alto que están, porque, ojo, hay dos formas de medir el valor de un vehículo, Ok. que es la media aritmética, la mayor que te da, y la del libro azul. En el libro azul hay dos renglones, el bajo y el alto, y la aseguradora siempre te va el bajo. El Tienes que, bajo. tienes que decir que es sobre el más alto, tiene que dar el más alto. ¿Y eso cómo lo haces? Porque, bueno, las aseguradoras te dan el cheque ya de que Es vayas que a precisamente porque tú dicen, sí, estoy de acuerdo con eso, pero mira, entre el valor más bajo y el más alto hay una diferencia de 4,000, 5,000 pesos. se puede litigar todavía en la aseguradora. Sí se puede litigar, pero mira, por 2,000, 3,000 pesos no te va a convenir. Ok. O sea, hay gente que no le conviene. Más que nada, ahí es cuando se van a la Conducef o a la Cruz Porque todavía se tardan como 30 días en que salga el cheque y Así todos los es, requisitos entonces, que te solicitan. Pues la gente se cansa. se cansa. también, Entonces, eso más que está nada es padre. investigar el valor real del vehículo, el valor en el libro azul. Muy bien, muchas Sí. gracias, doctor. ¿Cuánto, bueno, volviendo un poquito al tema de lo que es el peritaje en las casas, en los bienes Ok. inmuebles, ¿qué tiempo es tardado, por ejemplo, si, no sé, quiero el peritaje de avalúo en una propiedad que tengo, no sé, una casa, Ajá. una casa, no sé, la tengo en Monterrey, por ejemplo, Ajá. en Monterrey, cerca de la plusvalía obviamente va a aumentar porque pues eso influye muchísimo si está cerca de centros comerciales y este tipo Sí, de es cosas. correcto. ¿Cuánto tiempo te tardas, Fernando, en realizar este peritaje, en poder? Pues mira, nos tardamos 72 horas en hacer el avalúo, nosotros. A 3 partir días del aproximadamente. momento de que recibimos la documentación y las fotografías, nos tardamos 72 horas en hacer el avalúo. Sí, entonces lo tratamos de hacer rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces están corriendo los términos de los juicios. Sí, claro, Entonces exacto. tienes que presentarlo Claro. de forma inmediata. Doctor, por ejemplo, yo quiero Muchas hacer una gracias. pregunta. A ver, Hay casas que tal vez, bueno, cuando se van a separar, tú sabes que terminan súper mal los La matrimonios, liquidación, terminan sí. bien peleados, somos Sí, sí. enemigos, ¿no? No se quieren volver a ver más que para repartirse la sociedad conyugal. Cuando los bienes ajá. que tienen, que en verdad tienen valor, son muebles de cedro, ahí cómo se hace Ok. el avalúo. Esa pregunta directa pasa con mi asistente ahí para que puedan hacer horarios. Causa honorarios. Causa honorarios. No, ahí como obviamente es de cedro, Claro. muchas veces esos muebles tienen factura, Ok. porque no son muebles de que compraste en la calle. Bueno, pero La supongamos mayoría- por los que cabazos. que los tenías en tu patio, los cedros, los cortaste y bueno, ya hiciste Bueno, libreros, escritorios, escaleras. la todo mayoría de tiene esos tiene, cedro. hay una factura, la mayoría, cuando son Ok. en ciertos lugares. Hay veces que dices, oye, no tengo la factura. Entonces, toma las medidas y características de lo que está haciendo. Claro. Y, por ejemplo, nosotros lo que mandamos a hacer es presupuestos, por ejemplo, con un carpintero. Ah, muy bien. Entonces, decir, oye, a ver, ¿cuánto me presupuestas este librero de estas características? En esta madera y en estas dimensiones. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Vale tanto. Entonces, en base a eso, a un estudio que hacemos de que, por ejemplo, con el carpintero, si luego es una mueblería con las mueblerías, sacamos una media, ponderamos los montos, y sacamos una media y en base a eso le damos a nosotros el valor. Que es bien diferente al decir, oye, pues es que lo vi a lo mejor, pues, tú me puedes decir, oye, me costó 50,000 pesos. Y tú dices, no, pues me gusta Claro. para 51,000 pesos. Lo que te estoy yo dando es un valor más real. ¿Por qué? Porque estamos sacando un estudio de cuánto vale hacerlo y a cuánto vale ya hecho. ¿Sí? Claro. Entonces ponderes y saca una media. Muy Es bien. como una vez nos pidieron un dictamen de un piano. Ok. Entonces un piano, pues dices, pues ni idea cuánto vale un piano. Claro. La verdad, ni nadie tiene idea cuánto vale un piano. Y tiene que ver mucho qué marca es el piano y qué modelo es el piano. ¿Sí? Y obviamente en base a eso se pondera el valor de diferentes casas que lo vendan. ¿Sí? Encontramos casas que venden pianos en Ciudad de México, aquí en Monterrey y en Guadalajara. Entonces comparamos esos 3 precios, 4 precios que sacamos de ahí, hicimos una ponderación y le dimos un valor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea un valor más real al comercial. ¿Sí? Un valor real. Porque te puedo decir, a lo mejor vale 15,000 pesos, y pues ni de chiste vale 15,000 Ni de pesos. chiste. Así es. Muy bien. ¿Cuál sería un motivo, Fernando, por el que el juez no aceptara algún perito en el juicio, en el tribunal? Mira, es muy obvio, ¿no? Porque Que no se hay certificara. peritos, o antes se hacía, creo que antes se hacía así, de que decían, oye, pues me gusta
este lugar para decir, pues vale a 10 pesos el metro cuadrado. La verdad, o sea, a veces se hacía así, tengo que se hacía así, o a gente que lo hacía así, ¿no? Y se basaban en decir eso. Cuando no hay un estudio, o un estudio que en tu dictamen que digas, ¿sabes qué? En base a esto, esta investigación que hice, o este análisis que hice, llegué a esta determinación de esta cantidad. Si no tienes eso, la parte contraria, con todo el derecho, te lo va a objetar. Te va a decir, oye, en base a qué llegaste a ese precio o a ese monto. Pero es muy diferente si tú en tu dictamen pones las operaciones que hiciste o la depreciación que hiciste para llegar a esa cantidad. Hay gente que no lo pone. A mí me gusta ponerlo, ¿por qué? Porque no me gusta que me estén diciendo, oye, están mal. No, que vayan fundados para que tú como abogado tengas cómo defenderlo. Y yo también el día que me pregunten tenga cómo defenderlo. Porque no es lo mismo que yo te lo diga, ah, pues porque se me ocurrió, y cuando me pregunten, sí, ¿y cómo lo saqué? Pues mejor te lo dejo en el propio dictamen las operaciones que se hicieron para poder llegar a esa cantidad. ¿Sí? Perfecto, Muy muchas bien. gracias. Sí. Un favorcito, ¿puedes recorrerte un poquito para que Sí. se pueda mover la licenciada Jocelyn? Porque por ahí la cámara no la enfoca bien. No la capta. Así es. Yo tengo con un comercial. Te recuerdo que estamos transmitiendo directamente del despacho Martínez Guerra y Asociados, ubicado aquí en el centro de Monterrey. Un momento más les voy a pasar la dirección. ¿Alguna otra pregunta que quieras agregar? No, por amiga? mi parte es todo, Yesenia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Jocelyn, sobre el tema? No, hasta el momento no tengo ninguna pregunta. Me hubiera servido este tema hace como un mes que un amigo chocó, yo le estoy ayudando más o menos con Lo de la el aseguradora seguro, y lo del aseguradora, auto. y fue un rollo, yo no entendía nada. Ojalá me hubiera tocado esta plática hace Lo mismo y digo, medio. con mi camioneta que también por ahí perdimos. Afortunadamente ya tenemos la clase y la Sí. tenemos guardada aquí el programa ya para los próximos. Pero se puede hacer. Mira, Ya si no quieres, me pasa. jala Ya un no poquito el te micrófono pasa. para ti, para que puedas, ahí está, para que te puedas escuchar bien. Muy bien, ¿alguna pregunta que agregar? Nada más. ¿Alguna experiencia actual? Sí. Adelante. Pues no, hasta ahorita quedó muy claro, todo muy entendido. Nada más si tengo una duda, doctor Fernando. A ver, dígame, pase por su receta. Pase por su receta. Doctor, por ejemplo, ya ves que hay peritos Ujú. que no tienen la especialidad, supongamos en la ingeniería, en la informática, y son peritos. ¿Hay algún problema que sean ellos peritos sin que tengan la profesión? ¿Eso No, afectaría el procedimiento? No, mira, a mí me ha tocado, y soy bien honesto, en juicios que me dicen, es que tú no eres ingeniero, soy perito en informática, tú no eres ingeniero. Eso no tiene nada que ver, mientras tú tengas la certificación, yo tengo una certificación autorizado por el gobierno mexicano para poder dictaminar, no tengo problema. Entonces, en base a eso, se puede hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa si viene un ingeniero y dice, ah, pues yo hago el dictamen? Ahí Pero no sí, es perito. pero no es perito. Ahí sí no puede hacerlo, porque no tiene la experiencia para hacer un dictamen pericial. ¿Sí? Y entonces ahí se habría una consecuencia jurídica Ahí porque se desecharía. se tiene que desechar el dictamen. A mí me pasó con un juicio en la Junta de Conciliación. Yo hice un dictamen pericial en informática, y el otro también era un licenciado en sistemas. Al final le desecharon al licenciado en sistemas su dictamen porque no era perito. Pero era licenciado en sistemas. Era licenciado en sistemas, pero no era perito. Entonces el abogado hizo que le desecharan el dictamen pericial. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Fernando. ¿Alguna otra experiencia que nos agregues, Fernando? Sobre- Sí, tenemos muchas experiencias, pero Alguna así como que de mucha relevancia. Sí, pero sí, si quieres ahorita hacemos una pausa que anuncie lo suyo Si quieres y entramos de continuamos. una vez De hecho, contigo, Lick. me surgió una pequeña duda ahorita que estamos hablando de los avalúos y todo esto. ¿Cómo podríamos evaluar una obra de arte? Tal Ok. vez una pintura, un cuadro. Mira, uno, tenemos que verla físicamente. Ujú, Dos, tenemos que ver qué corriente es, ujú. la época en que se hizo, porque si tú me dices, oye, es que la tela, tienes que ver la tela, el lienzo. De hecho, a nosotros me tocó, mira, hacer, no sé si lo traigo todavía aquí, pero a mí me pasaron unas obras de Frida Kahlo, que se tenían que hacer el avalúo, ¿sí? de esas obras. Bueno, no concluimos con el cliente por el tiempo que teníamos, que era un tiempo muy corto, y además por el costo.
Era un costo muy alto porque era una investigación muy grande. No era, por ejemplo, no es lo mismo decir este cuadro a una obra de arte vieja. ¿Por qué? Porque repito, tenemos que ver la tela, el desgaste de la tela. Tenemos que ver el desgaste de la pintura que tiene. Y eso es un estudio muy especializado que te vas a aventar no un día, 2 días, te vas a aventar semanas para hacerlo, porque tienes que conocer las corrientes y tienes que hacerlo en base a ciertos criterios. Como no es lo mismo decir, oye, veo este cuadro y, no, pues dale 15,000 pesos y vámonos. No. Tienes que ver que esté registrado, tienes que ver que la firma que está registrada es la misma que está ahí puesta en el cuadro, pues no es una falsificación. Y hay muchas falsificaciones muy buenas. Entonces, es todo un tema muy complejo. Tienes que ir como con microscopio checando cada trazo que tiene la obra de arte. La humedad. La humedad, todo eso tienes que checarlo, ¿sí? Entonces, la humedad en base a la tela, porque la humedad destruye la tela. Entonces, no puede ser que digas, oye, es un cuadro que tiene 40 años, y dices, oye, pues, en base a la humedad y a la destrucción que se le va dando en las orillitas, sí coincide. O dices, no, de plano, esto sabes que esto fue hecho por la mano del hombre, o sea, no es un proceso natural. O sea, son muchos detalles que tienes que ver. Por ejemplo, y en cuestión de las armas. En cuestión de las armas. Para poder evaluar, por ejemplo, me dice aquí el maestro Héctor, dice, un arma de colección, por ejemplo, Ya sé lo que me fue a preguntar, el precio de la historia que está viendo, algo ya no así, va el precio o de la la historia. independencia, ¿cómo Que se ya no va el saca precio la de la valor? historia. No lo sé, Rick. Así, no me Sí, parece sí, falso. ya salió el precio de la historia. No, dice, esas no preguntas, no. Esas preguntas no aplican. Eso no aplica, no. Tienes que ver, a lo mejor tenemos que ver tiene una oxidación, es metal. Y la madera, pues ver cómo se ha ido desgastando al paso del tiempo. Pero prácticamente habría que verla directamente, Rick. No te lo creo. Ya tengo mis dudas. Dice, me parece falso. Me parece falso. Sí, Rick, habría que verlo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Lick? No, ninguna. No, ninguna. Muy bien. Vamos a darte un espacio para que puedas hablarnos de la fundación que presides en este momento. Nada más esperas un poquito el micrófono o te lo movemos si quieres para que no estés moviendo. Porque creo que la voz queda un poquito más abajo. Bueno, ella es la licenciada Jocelyn de la Fundación Sembrando Fe, meramente altruista la misma, y nos va a hablar de cuál es el objetivo de la misma y cuáles son las ayudas que ofrece, a qué personas o a qué círculo de personas les está brindando esta ayuda. Adelante, Lick. Licenciada Inés, muchísimas gracias otra vez por invitarme a su programa, que yo en lo personal lo sigo cada semana. Un No placer. me lo pierdo, un honor para mí estar aquí otra vez compartiendo con su público. Al maestro Héctor también, que hoy no vino. Tiene mucho trabajo, está haciendo home office. Saludos, Rick. Muchísimas gracias, para mí es un honor y para mi fundación también. Y pues la primera vez que estuve aquí con ustedes les platiqué un poquito de la fundación. Tenía de empezar unas 2 o 3 semanas, ahorita ya tenemos un poquito más de tiempo, unos meses. Y como lo mencionó la licenciada Inés, es una fundación meramente altruista. Es una causa muy noble porque estamos viviendo en una época en la que se está disparando mucho la violencia familiar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los hijos, el maltrato contra los niños, el abuso sexual, y es algo que estamos viendo que ya tiene que parar y ya no es justo que esté pasando. La fundación inició con el creador de la misma, el licenciado José Rolando Navarro Cruz. Él le quiso devolver algo a la carrera, algo un poquito de lo que nos ha dado la carrera de Derecho. Él es el que sustenta la fundación de manera económica, profesional, intelectual. Él es el que brinda las asesorías, también yo, pero es un proceso completamente aparte de nuestro despacho. Claro. Navarro Cruz. Nos estamos enfocando en apoyar principalmente a las mujeres que sufren mucha violencia por parte de su familia, de sus parejas, pero también a los niños que sufren abuso, maltrato físico, psicológico, emocional. Cualquier tipo de abuso es algo que ya no lo concebimos
como profesionistas. Y también a los adultos mayores que muchas veces quedan olvidados porque dicen, no, pues ya no, pero no, o sea, ellos también sufren mucho y muchas veces los principales agresores de los adultos es su propia familia, sus propios hijos, sus propios nietos que les quieren quitar ya, o sea, aún él no deja despojar de los bienes, ya quieren todos los bienes y nos estamos enfocando en estos grupos tan vulnerables. Y más con esta pandemia, yo creo que ha subido la cifra impresionante. Imagínate vivir con tu agresor. Digo, eso es horrible. Este miedo, es algo que te terrible. pones en el lugar de la persona. Yo creo que al mundo le hace falta muchísima empatía. Si todos fuéramos más empáticos, viviríamos en un mundo mucho más pacífico. Y muchas veces... Si a mí me hicieran eso, si a mí me hicieran eso, ¿me gustaría? No, claro que no me gustaría. Y disminuiríamos mucho la violencia. En esta pandemia, lejos de decir, bueno, se van a unir más las familias, porque van a estar más unidas en casa, sin salir de casa, pasar tiempo juntos. Revisé las unidades, pregunté con el personal de las unidades y les dije, oye, ¿cómo está aquí? Disminuyó el nombre, o sea, se disparó, se elevó, tenemos el doble de carga de trabajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Influyó muchísimo también el estrés del estar ahí encerrados el desempleo, los problemas económicos, la zozobra de qué va a pasar después de esta pandemia y imagínate, tu agresor estaba estresado, se desquitaba contigo y te tenía todo el día. En esta pandemia descubrimos en casa quién era quién, definitivamente. Y Jocelyn, una cuestión de lo que mencionabas, no sé si te ha pasado en tu fundación que te llegan casos de las maestras que dan aviso de que los niños están siendo víctimas de abusos sexuales, de violencia por parte de los mismos padres de familia. Y ahorita que está la pandemia, que las clases son virtuales, esos niños ¿dónde quedaron? Entonces es un tema bien complicado porque aquí yo siento que la persona que pueda ayudar a esos niños son los maestros y los maestros, mira, se quedan callados, no dicen nada porque no quieren meterse en problemas o le dicen al director y el director no quiere ir a denunciar a las fiscalías porque no saben qué va a pasar o si van a tener problemas. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de esto para que las maestras también puedan saber qué pueden hacer en fomentar casos? esa empatía en el personal docente? Exacto. Es algo que efectivamente sí ocurre y sí está ocurriendo. De hecho, tengo una familiar muy cercana a mí, es maestra de primaria y preescolar. Y antes de la pandemia ella me comentaba que mira, yo noto que más o menos la niña y el niño como que sufren de violencia en su hogar o algo les pasa o vienen los papás y los papás se portan violentos o los jalonean y así, y ahorita después de la pandemia me dicen, ¿sabes qué? Ya confirmé que sí le pasa algo, que sí sufre, que sí está siendo muy violentado. Pero la pregunta es, ¿qué hace ella al respecto que ya se dio cuenta de un hecho que la ley señala como delito? Yo le he pedido que por favor me comunique con los papás o sea, mándamelos, diles que me escriban, pásales mi número. Si ves que el agresor es el papá, escríbele al papá y que me hable. Si ves que el agresor es la mamá, pues escríbele al papá. Como recomendación, yo creo que ahí es cuando ya debes entrar tú como asociación, hacer una investigación e ir a denunciar. Ya, definitivamente. Sería bueno también implementar alguna psicóloga en la Fundación Sembrando Fe para poder coadyuvar en esa base, ¿no? Es algo que vislumbro muy a futuro. De hecho, quiero darles una orientación integral, desde un médico que te pueda revisar para mujeres violentadas físicamente, desde golpes hasta una violación sexual, hasta un psicólogo, un psiquiatra, que yo creo que si nos preocupáramos más por la salud mental de cada quien, no estaríamos pasando todo lo que está pasando en este momento. También, licenciada Inés y licenciada maestra Aglaé, yo vislumbro para mi fundación, ahorita va empezando y voy agarrando vuelo como quien dice, pero uno de los proyectos y metas que tengo para esta fundación es también poner una casa con dormitorios, habitaciones, cocina, porque hace poquito me comentó y me contó una persona muy cercana a mí, desgraciadamente, me comentó que su pareja la maltrataba físicamente y emocionalmente, verbalmente, psicológicamente. Entonces,
uno como está de fuera de ese escenario, lo primero que haces es que tú aguantas, es que tú salte, es que tú aguantas porque tú quieres, es lo que siempre juzgamos muy mal y decimos, tú estás ahí porque tú quieres. Entonces ella me contestó, yo no estoy ahí porque yo quiero, yo estoy ahí porque yo no tengo a dónde ir. O es eso o es la calle, porque si ganas un sueldo mínimo muy bajo, no te va a dar para sustentar una casa, un cuarto, los servicios básicos, la despensa. Entonces, una de las metas que yo tengo para mi fundación es también poner una casa como un refugio para mujeres y para niños maltratados y violentados que necesitan urgentemente salirse del lugar donde están sus agresores. Por ejemplo, yo, si me comprometo a brindarles la ayuda, ayuda jurídica, yo los podría ayudar en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, que puedo ser abogada de ellos. Pero, ¿qué va a pasar cuando regreses a tu casa a las 8, 8 y media y que ahí esté tu agresor en tu casa? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo los quiero rescatar, no solamente jurídicamente, sino también físicamente, sacarlos de ese lugar y de ese infierno que yo sé que pasa. Y te va a ir muy bien, Jocelyn. La verdad es que te va a ir muy bien, pero como dices tú, muchas personas no se atreven a denunciar porque dicen, bueno, si denuncio, me voy a ir a la calle. También hay medidas de protección donde te sacan al agresor. Eso es muy importante también, que las personas que nos estén viendo también tengan conocimiento que al poner la denuncia se les da una medida de protección, se les solicita al juez de control para que esta persona de inmediato sea desalojada del domicilio porque no puede estar con la víctima. Entonces, esto también es muy importante que lo sepan, que tengan este conocimiento, porque desafortunadamente se sienten muy vulnerables y no están solas, no están solas. Levanten la voz. Y es que muchas veces, por ejemplo, la violencia, ya sabemos que hay tipos de la misma, es psicológica y la mamá cree que es correcta. ¿Y sabes qué? Es que yo le dije esto a mi hijo, le dije, ¿sabes que eres un inútil? O ¿sabes que no sirves para nada? Dice, no, es que así me decía mi mamá, es que así me decía mi papá, se repite. ¿Sí? Es un círculo vicioso, se repite. Sí, entonces, exacto, entonces eso también es bien importante, saber identificar el tipo de violencia en el que está viviendo el menor, en este caso hablando de los niños, o de la mujer también. Por ejemplo, el marido, conocí algunos casos por ahí de algunas personas de que el marido le dice a su esposa, ¿sabes qué? Pues es que te quiero mucho, te amo, pero tu comida no sirve para nada. O sea, pero ellos creen que pues eso es vivir, que es amarla, que sí, que no. es parte del matrimonio. Exactamente, entonces hay que también que entender que no, que también ese es un tipo de violencia. Exactamente. Desde ese escote no me gusta o ese vestido o vístete no me así, gusta. sí. La violencia económica también. Así. Dicen, es que la mujer es muy interesada. Oye, ni siquiera para toallas sanitarias les dan, o sea, eso es violencia económica, o sea, hay muchas cuestiones, muchos puntos que de verdad que deben de tomarse con mucha delicadez y que eso también es violencia, no deja de ser violencia. Está la violencia psicológica, la física, la emocional, la económica. Entonces no nada más es la física. Hay veces que dicen, es que hay cosas que duelen muchísimo más que un golpe, y sí es cierto. Sí es verdad, hay muchas cosas que duelen mucho más que un golpe. Pero bueno, afortunadamente tenemos aquí a Jocelyn con este proyecto que yo estoy segura que le va a ir muy, muy bien. Toda la buena vibra para ti. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias. Te va a ir muy bien y bueno, aquí vamos a estar aportando mucha información. De hecho, he tenido una muy buena respuesta, me han escrito muchísimas mujeres, principalmente son las mujeres las que me escriben solicitando ayuda de la fundación por problemas, desde hasta un divorcio incausado que de eso no tengo dinero para sacar mi divorcio. Y bueno, ese también es un tipo de violencia, de que no puedes liberarte de una persona con la que ya no quieres estar. Estoy llevando divorcios también. Lo más socorrido siempre son los juicios de alimentos. La principal. Los padres desobligados que no le dan alimento a sus hijos. Pero, por ejemplo, Jocelyn, ¿en qué te basas o en qué se basa tu fundación para poder tomar un caso de cierta persona en cuestión económica? ¿Formulas o realizas algún tipo de estudios socioeconómicos? Por ejemplo, requisitos así que es. Por ejemplo, nosotros tenemos también la coordinación de jurídico para el pueblo en el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Ahí manejamos únicamente asuntos meramente de índole familiar y penales enfocado a lo que es familiar, en ese sentido.
Pero sí hacemos un estudio socioeconómico porque, bueno, cabe mencionar que sí nos ha tocado de personas de que pues realmente sí tienen su trabajo, Sí, pero sí, llegan y te claro. dicen, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero, pero bueno, entonces, ojo con eso, digo, Ajá. creo que esa oportunidad se la debemos dar exactamente a la persona, a las personas que Que sí la lo requieren, necesita. que sí lo Ajá, requieren. que Entonces, requieren el tiempo ¿cómo te de basas tú? ¿Manejas algún estudio socioeconómico para poder Sí, brindar la ahorita ayuda? sí les realizamos un estudio socioeconómico que, bueno, desde en qué trabajan, si no trabajan, Su dónde casa, viven, cómo es su su casa, qué casa, en contiene, qué este se tipo de... trasladan. Y al momento sí tengo personas que realmente yo vi que sí necesitaban, Claro. que estaban necesitadas, Vulnerables. vulnerables, pero sí realizamos un estudio socioeconómico porque pues precisamente la fundación es para esto, para ayudar a la persona que lo Claro. necesita, que Claro. está vulnerable. Muchísimas gracias Jocelyn y bueno, te felicitamos nuevamente Muchísimas por esta gracias. gran obra que están haciendo también aquí al abogado Rolando, fundador de la misma. Y bueno, ¿dónde los pueden localizar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Ahorita tenemos la página y es Sembrando Fe, es como ya lo mencionaban, si ahí nos pueden enviar un inbox. Nos han escrito de muchísimos lados, me han escrito de Oaxaca, de Chiapas, de Tijuana, de Ciudad de México, de Guadalajara, y de hecho al principio empecé aquí en Monterrey, Nuevo León. Local. Pero después me escribieron por decir, me escribió una señora de Chiapas y dije, bueno, que ella esté en Chiapas y yo esté en Nuevo León, mi fundación esté en Nuevo León, no quiere decir que no le quita Que lo no, vulnerable ajá. a la señora. Entonces Claro. la estoy ayudando también desde a la distancia, la estoy ayudando para hacer sus trámites. Les repito, les ayudamos en la gestoría completa de todo el trámite, no nada más la asesoría y los formatos y ya. No, los ayudamos Todo el desde proceso. todo el proceso, desde la gestoría hasta, a veces hasta los traslados, porque tenía una señora también que me contactó que realmente sí estaba muy vulnerable, que su niña menor sufrió unos atentados al pudor. Y luego le pedí que se acercara conmigo para que me firmara unos, ya sabes, escritos y demás. Y me dijo, sí, bueno, déjame encargo a mi niña con la vecina y ya me voy contigo. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero salvar a tu niña de lo que le acaba de pasar y me estás diciendo que la vas a encargar con la vecina. Olvídalo, yo agarro mi carro y yo voy hasta donde estés. Ella estaba casi en Juárez, que pues sí es un tramo muy retirado. Y yo dije, yo voy. Entonces los ayudamos desde toda la asesoría, la gestoría y los traslados, es casi siempre. Ok, muy bien. Cuando muchísimas son gracias. casos que realmente veo que Claro. lo necesitan, que están en... La dirección por ahí viene en la página, creo que por ahí Está estuve en la checando. página así también, es en la calle Albino Espinosa, en la colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León. Aquí cerca. Está muy cerquita, sí. Está muy cerquita. Muy cerquita. Muy bien. Muchísimas gracias. Y, Bueno, y les quiero también, perdón, no te Inés, preocupes. también de lo bien que nos está yendo con esta fundación, gracias a Dios se acercó con nosotros otro abogado, su nombre es Sergio Gil, no sé si lo hayan escuchado mencionar. Sí. Se acercó conmigo de una manera muy altruista, fue de las primeras personas que se acercó. Yo creo que primero fuiste tú y el maestro Héctor, y después siguió el licenciado Sergio Gil, y él es originario de Hidalgo, Nuevo León. Entonces él se ofreció a ayudarnos a llevar la fundación a Hidalgo, Nuevo León. Le llaman el Valle de las Salinas, creo que es Hidalgo, Mina, Abasolo, Salinas, Ciénega de Flores, algo así. Entonces él nos está apoyando de una manera muy altruista, lo cual le agradezco muchísimo y le mando un gran saludo. Y pues bueno, se está expandiendo muchísimo. Muchísimas gracias por eso, también por su apoyo. Muchas gracias. Es que es lo que hace falta, empezar a fomentar el altruismo en los abogados, en las personas, los psicólogos, para sumarnos, así es, para sumarnos a toda esta problemática de la sociedad, porque es enorme, es enorme. Es grande, y hay entonces, que hacer algo ya al exacto, respecto, sí. Sí, a mí me ha tocado también por ahí conocer casos sobre esos, incluso de algunos familiares. Digo, está de más decirlo, pero entonces digo, son temas gravísimos, porque pues si están los menores de por medio... Claro, y cualquier persona es susceptible a la violencia, nadie está exento de vivirla. Claro, sí, también. La violencia familiar, la violencia económica, los abusos sexuales no preguntan ni lo revisan si tiene
una persona vulnerable o eres una persona profesionista. La violencia es violencia. Exacto. Y aquí lo importante es atacarla. Así Y es. atacarla de fondo. Y el hecho es que, pues, por ejemplo, eso se va, los menores van creciendo en ese círculo Claro. y son patrones repetitivos, o sea, crecen, lo van repitiendo constantemente, entonces tenemos que erradicar o acabar o aminorar esta problemática. Muchísimas gracias, Jocelyn, por acompañarnos Muchas gracias en a este ustedes. su Gracias. programa El Café del Derecho, Claro. Reflexiones Jurídicas. Vamos a continuar aquí con el doctor Fernando Calderón Hinojosa, que por acá Mira. está en Face. Mira, te voy a compartir algo, Ya lo cachamos. lo que te decía de Frida Kahlo. Por ejemplo, en este caso, Ujú. tuve que yo buscarme a un curador. Ajá. ¿Por qué? Porque son obras, estos son otro tipo de obras, son obras de arte, pero son arqueológicas. Ujú. Las que esas, sí las puedo mostrar, pero me van a dañar porque Artesanos. son muy, supuestamente tienen que ser muy exclusivo, Ajá. porque no están en el mercado. Sí, bueno, la cámara no las puede enfocar muy bien, pero pues Sí, bueno. no, entonces son estas. Son cuadros, ¿verdad? Son cuadros, Ujú. más bien son grabados. Entonces aquí tenía que hacerse el estudio en base a la que preguntas tú, la Ajá. tela, aquí a la tela y a la destrucción que se da con el paso del tiempo. Entonces, esto se tiene que ver con un curador de algún museo para decirme si eso no es el desgaste que hay en base a las corrientes que el autor de esta obra, que fue en este caso fue Frida Kahlo, tenía esa corriente. Entonces, es algo muy complejo eso, de hecho tuvimos hasta sus diarios, mira, aquí tengo, bueno, quizás su prima Diego Rivera, en un cuadro también. Estos pues son las arqueológicas, Ajá. ¿sí? Y este es el de Frida Kahlo, tuvimos sus diarios de Frida Kahlo. Entonces ahí teníamos que hacer el estudio y teníamos que ver también toda su bibliografía para poder determinar si era verdadera o era falsa. Muchísimas gracias, Sí. Fernando. Por ahí un saludito a mi compañera y gran amiga Ana Cuellar. Por ahí también nos está viendo Jonathan Rojas. Un saludo, licenciados, desde su programa El Café del Derecho. Pacheco Gavira Cuart. Saludos también para él. El licenciado, el maestro Héctor Sánchez, que bueno, como ya mencionamos, no pudo acompañarnos el día de hoy, está haciendo home office, tiene ahí como unos 4 juicios que está checando ahí todavía. Ahí anda Rick. Así, ahí anda Rick, el precio de la historia, de las armas. Así es, Antonieta Juárez, saludos, licenciada. Y bueno, Fanny Segura, un saludo, Lupita Godínez, también saludos. Y Azrael Cort, no sé si lo haya abreviado su apellido, pero bueno, así lo puso, ¿verdad? Muy bien. Saludos para todos ellos que nos están viendo, todos nuestros seguidores. Gracias por compartir su espacio con nosotros en el programa. Antes de finalizar con el mismo, quiero que nos informe Fernando sobre el medio de contacto, cómo te podemos localizar. Sí, pueden contactarnos por el Colegio de Abogados. Claro, y criminólogos del Estado de Nuevo ahí León. un paso, el primer paso. Y también les voy a recordar, tenemos ahí la coordinación de peritos en el Colegio de Abogados. Pueden acercarse, la gente afiliada se le maneja un precio preferencial. Así es. Y vamos a empezar a hacer unos estudios ahí también, en base a lo que, pues, lo de su fundación, o la fundación también que tenemos por acá de este lado, y algunas otras fundaciones, para poder darles un precio para que se apoyen con su fundación, un precio especial. Un buen descuento. Muchísimas especial. gracias. Así es, Para de la hecho, fundación así es. tiene que ser un buen descuento. Un buen descuento. Muchísimas gracias. Buscarlo por ahí. El Todo jurídico sea por las causas nobles. Claro, es lo por principal. supuesto. Sí, digo, por la violencia en contra del género y de las mujeres, también de los hombres, porque hay violencia de los También hombres. hay, sí, Sí, se da. entonces, sí, muchísimo. Es apoyarlos en ese aspecto y buscaremos ahí hacer unos convenios con la licenciada para darles un precio. Fernando, Claro que sí. comentaba Especial. un punto bien importante, Jocelyn, que aquí también yo creo que deberías de darle el apoyo a los hombres, porque hay hombres que también sufren de violencia. Sí, Yo Y la sufro verdad, por violencia. vergüenza, por temor, por miedo, No lo dicen, no así lo es. dicen, no lo dicen, y en realidad la violencia es para los dos géneros, no deja de ser violencia de género. Así es. Sí. De hecho, por ahí tenemos pensado tocar este tema en el programa. Vamos a invitar por ahí a hombres violentados, abogados incluso. Entonces, Sí. sí, no es literal, o sea, es Es cierto, literal, se va a sí. realizar de ese tema porque pues sí es importante lo que mencionas, Yesenia. Claro. La violencia pues es para todos. Es para todos, Es sí, para es todos. para... Se da en todo, así es. Entonces,
pues ya se estaría avisando posteriormente. Les recuerdo también que el Jurídico para el Pueblo probablemente esté, bueno, ya es un hecho, primero Dios. Vamos a abrir una sucursal por ahí en García, exactamente en el centro de García. Ya se le estarán dando detalles posteriormente de la misma. También para poder expandirnos y poder apoyar a varias personas. Por ahí tenemos varios juicios de ahí del municipio, precisamente también de alimentos y de custodias también, de menores. Bueno, antes de finalizar el programa, ¿algún otro medio de contacto, teléfono, Bueno, correo? aquí mi teléfono es 811-4987-590 y por Facebook, pues como Fernando Calderón, ahí me encuentran, y ya si tienen agregado al licenciado Héctor, y por ahí también me puedo ubicar, ¿no? Muy bien. Porque tiene una página, ¿no? ¿Alguna otra? Bueno, tienes por ahí, leí un poco de la correo. semblanza curricular que tienes, pero Dime. tienes registro ante el DH Tribunal, pero vuelve a mencionar la lista, ¿en qué tipo de Bueno, peritajes manejas? ¿Estás certificado? estoy certificado, pues como perito particular. Ese Ajá. registro que tú ves ahí es como abogado. Ajá. Como abogado soy Sí, registrado en el yo tribunal. solamente leí un poco de la semblanza. Somos peritos en informática forense, en evaluación, en hechos de tránsito terrestre a nivel federal, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, y lo de la evaluación. Somos peritos en todas esas áreas. Una eminencia. Y la verdad es bien importante que distingan, porque me ha pasado ver juicios que confunden las materias de como piden los dictámenes. Entonces, Exacto. tienen que ponerse bien buzos, como dicen por ahí, bien truchas, para que vean lo que están pidiendo, porque luego piden cosas que no son. Entonces tienen que ver lo que están pidiendo, o qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, si un informático me dice, oye, hazme, no sé, X cosa que no tenga que ver con la informática, pues no te lo voy a poder hacer. Claro, lo que comentábamos en La vez la pasada, charla hace 8 días, pasada sobre las geolocalizaciones, por ejemplo, la sábana de llamadas. por ejemplo, en el caso aquí de la fundación, se da mucho la violencia también por el WhatsApp, que te Claro. dicen, oye, que voy a llegar y te voy a golpear y que te voy a deshacer y que no sé qué más. Entonces, esos son pruebas muchas veces para las personas que son violentadas. Claro. O las amenazas que muchas veces también se dan. Disculpen que los interrumpa, pero hay casos que de verdad dan miedo. Me escribió una señorita del Estado de México, me parece, en la cual su expareja la amenazaba que si no regresaba con su agresor, que era la expareja, publicaría sus fotos y Íntimas, videos íntimas. Es algo que dices, oye, si yo estuviera en ese lugar, ¿cómo me sentiría? Y es algo de miedo, de verdad. Por ejemplo, todo eso que tú dices, eso se puede dictaminar informáticamente y tú lo agregas a tu investigación, y eso toma cierta importancia para que se le confine al agresor. No, y si Sí. tienen un perito en materia experto en informática forense como el doctor Fernando, bueno, estamos de acuerdo que es una prueba que va a ser totalmente legal. Y están en buenas manos. Y que además están en muy buenas manos, porque tenemos una eminencia Por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León. así es, surgen amenazas también, no meramente de la pareja, sino puede ser, no sé, alguien que le caigas mal. Del no sé. vecino, del... Sí, Claro. amenazas virtuales, por Messenger, todo eso se puede... Todo se puede ofrecer detectar, como por eso se prueba. puede detectar. Ujú. Y Sí se luego puede no hacer. sabes el número, no sabes dónde viene el número, bueno, aquí tenemos al experto. Pues que nosotros les lo puede- buscamos hasta que El lo famoso encontramos. IP, o como le llaman, El famoso IP, la Ujú. IP se va por la IP, se busca por la Así IP, es. y la IP nos da la ubicación de donde está conectándose esa Y señal. la exactitud. Digo, hay veces que te va a decir, la IP me dio hasta Suiza, sí, porque usa programas que está cortando la IP en México, la está mandando a otra conexión a otro país. como intermediarios para poder... o No, como- haz de como cuenta enlaces. que tengo un programa, yo me conecto a ese programa y ese programa se va a conectar al internet, Ujú. pero ese programa se va a conectar en Suiza y va a mandar una señal a Rusia y luego va a llegar hasta acá, hasta México, pero nunca te va a aparecer la de México, va a aparecer que tú estás, pero en Suiza o en Rusia. Entonces, Ya. puentean las IPs. Por eso Muy hay bien. gente que no Eso encuentra. es bien importante. Amigo, vas a tener que darnos un curso extensivo. Sí, como Por ahí no nos dio- pasen nos dio con un asistencia taller. para que hagan sus inscripciones y Bueno, pago. a mí la semana pasada ya me dio un curso extensivo en este Sí, tema. Ya soy aprendimos experta, muchísimo. claro que sí. Muy bien, Fernando, quiero entregarte un reconocimiento por tu participación excelente en tu programa, El Café del Muchas Derecho, gracias. y voy a darle lectura al mismo. Dice así: El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Calderón Sosa por su participación como invitado especial del programa, abordando el tema Importancia del peritaje de avalúo en el juicio, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, 9 de octubre del 2020, por la coordinadora del programa El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, licenciada Yesenia Arevalo Vázquez.
su servidora, presidente de la Comisión Jurídico para el Pueblo, maestro José Héctor Sánchez Hernández, que bueno, hoy no acudió, pero bueno, aquí le pusieron por ahí el ganchito, ¿no? Te hago entrega del Muchas mismo. gracias. Muchas Ahorita nos gracias, tomamos Gloria. una Y ya fotito. sabes, sí, cuantas veces me invites y vamos a apoyar a nosotros, pues estamos para servirnos, para ayudarnos. Cuenta siempre con mi apoyo en cuestión de informática. Somos muy pocos peritos o no Sí, conocemos. así es. Claro. Y la verdad estamos a sus órdenes y cualquier cosa. Siempre y cuando podamos ayudarlos, adelante. Si no lo sabemos, se lo investigamos, pero nos damos una respuesta. Y sobre todo peritos reconocidos, peritos que tengan una gran trayectoria como tú. Sí, muchas gracias. Digo, al final del día digo, y te voy a repetir, o sea, si no lo sabemos, pues lo vamos a investigar, pero tenemos que sacarnos siempre, poder ayudarnos para resolver los problemas. Bueno, antes de irnos, muchas gracias. Saludos al abogado Héctor Romano, por ahí lo tengo en mis contactos. Dice Erlindo Hernández también. Saludos, licenciados. Neni Lua y Fernando Alpuche también saludos. Fernando Alpuche, saludos a la maestra Aglaet. Ay, gracias, doctor Un fan. Fernando. Es su fan, Su así fan. es. Es mi fan. Dicen la licenciada Norma Salas, felicidades doctor Fernando Calderón, un gran especialista, así es, Muchas sin duda gracias, alguna. Norma. La licenciada Muchas gracias, abogada licenciada. Sol Sánchez, ella es la encargada de la coordinación del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, allá en México, en el Estado de México. Muchos saludos, licenciada Sol. Abogada Sol Sánchez, así es. Y Sánchez Pedro también, saludos. Pacheco Gavira, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue su programa El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Será un tema penal que se verá la próxima semana, primero Dios. Por ahí estará el gran abogado de prestigio y bueno, SMP, el abogado Dieck, licenciado Dieck, maestro Dieck, perdón, tiene maestría. Por ahí lo tendremos con nosotros la próxima semana con un tema penal. Ya posteriormente se publica el flyer para hacer mención del mismo, del tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los abrazo a la distancia. Su amiga Yesenia Arevalo. Hasta luego. Hasta luego.